Gracias a todos, espero que se sumen algunos más, pero vamos a arrancar puntualmente. Bueno, bienvenido Juan Iramain, bienvenido Ariel Cohen a esta clase abierta de Relaciones con la Prensa de la Maestría de Gestión de las Comunicaciones de UCES. Gracias también a los invitados e invitadas que se han sumado. Esta es una clase abierta en dos sentidos. Abierta porque convocamos a personas que no están cursando la maestría a que compartan esta charla, y abierta a la práctica profesional en el aquí y en el ahora, para hablar del vínculo entre gestores de comunicación y periodistas como parte del estilo que tiene nuestra maestría, articular la práctica profesional con la teoría. Y para hacer eso tenemos a dos profesionales de lujo, yo lo decía en mis redes, Juan Iramain, consultor, pero también doctor en comunicación, una de esas personas que todo el tiempo articula la teoría con la práctica profesional, viene del ámbito corporativo. Con Ariel Cohen, un periodista al que conozco hace muchísimo tiempo que se cuenta en décadas, así que no vamos a entrar en detalles. Y un poquito de tiempo. Somos niños cuando éramos jóvenes y altos. Bueno, esta charla tiene un nombre que tiene que ver con una charla de FOPEA coordinada por alguien que tenemos ahí compartiendo generosamente este espacio, que es Adrián Amado, donde se hablaba de la necesidad de utilizar imágenes más claras para hablar del vínculo entre periodistas y gestores de comunicación, dejar de hablar del mostrador, que daba como una idea de una relación que no estaba bien o que tenía algunos elementos no del todo claros, para hablar del escritorio, ¿no? Estos dos ámbitos vinculados al trabajo. Cuando uno tiene una serie de alumnos de grado y le preguntan, entraste a una consultora, ¿qué estás haciendo? Y responden, y sí, me tocó hablar con periodistas, y ponen cara como, bueno, podría haber sido peor. Entonces, bueno, esto nos hace como pensar este vínculo, ¿no? Yo tengo mis teorías, pero bueno, la idea es generar un diálogo con Juan, con Ariel, que dialoguemos todos. Cuando quieren intervenir, levantan la mano para hacer preguntas, para sumar reflexiones, y a partir de ahí un poco pensar este vínculo entre periodistas y gestores de comunicación, ¿sí? Arranco, gracias Juan, gracias Ariel, con una pregunta. ¿Cómo es el vínculo actualmente entre gestores de comunicación, se llamen DIRCOM, se llamen jefes de prensa, y los y las periodistas? Ariel, adelante. No, yo me quedé sin palabras. No era de caballero. Ante todo, muchas gracias por la confianza en lo que en lo personal pueda aportar. Gaby, cuando me invitaste, me puse muy contento que me invitaras, porque efectivamente nos conocemos hace mucho tiempo, cuando estábamos de lados diversos del mostrador, y que después fuimos transformando, creo yo que se fue transformando en otra cosa el tipo del vínculo, y sobre todo con Juan, digamos, ¿no? que también a lo largo de mucho tiempo fuimos manteniendo vínculos, además en las distintas etapas de su carrera, y además que en lo personal, digamos, como un buen punto de partida para tu respuesta, con una irrupción o un regreso, acá más en la patria chica periodística y geográfica, con un gran tema que estuviste manejando el año pasado, y que lo hiciste muy bien, y que fue uno de los temas más core de la actualidad argentina, ¿no? Y así que ya lo contarás, digamos, eso te la dejo para vos, pero que solo para mencionar, fue
Y pongamos un primer asterisco en Perdón, esto. perdón, que yo entré, me escribieron por el chat porque entré con el nombre de la empresa, ahora me cambio perdón. No, quédate tranquila, solo no sabía quién eras, por eso te pedí abrir cámara, pero todo bien, te podés quedar con el nombre de la empresa, no te lo facturamos como publicidad. Decía que servía todo esto de introducción, pero para poner un punto tal vez desordenado de cómo es la relación, pero cuando, por ejemplo, yo me enteré que Juan estaba manejando uno de los issues más importantes de la economía del año pasado, me puse muy contento, digamos, ¿no? O sea, y el escenario, por eso espero que lo cuente Juan de su lado, pero fue, bueno, manejar la comunicación de uno de los grupos más importantes de bonistas de la deuda, y yo de este lado, en ese momento, después cambié, dejé un poco el tema, pero estaba manejando la sección de economía del cronista, digamos, que iba a ser, digamos, una consumidora, una redactora y un actor muy importante en lo que fue la cobertura noticiosa del tema. Y la verdad me puse muy contento cuando Juan estaba al frente de esa comunicación, de un tema en el cual íbamos a tener muchos jugadores peleando en una cancha muy, muy mediática y donde la opinión pública y la política iba a terminar definiendo o marcando esa negociación de una forma muy importante. Entonces, volviendo a tu punto, ¿qué me pasó a mí como periodista? Que sabía que iba a poder tener un vínculo de alguien conocedor de nuestro lado, y con quien tener una relación franca, comunicativa, de saber que iba con un canal abierto, y sabiendo que a pesar de que, además, lo muy interesante es que cuando tenés coberturas de ese tipo, y en ese caso son claramente posiciones contrarias, enfrentadas, marcadas, contrapuestas, y en donde también para los periodistas nuestro desafío es, bueno, en una escena había buenos y malos, y una parte de nosotros como periodistas y como personas podríamos tener que tomar parte de una, digamos, y que en este caso, por ejemplo, no era uno podría decir que no era la parte que trabajaba con Juan. Quiero decir para todo esto, o sea, todo esto llevándolo a que, digamos, esa relación, creo que, por un lado, ayer, hoy y siempre, hay un punto de llegada, no de partida, pero de llegada, que creo que sigue siendo, o que es uno de los factores de lo que hace esta relación, que está compuesto por confianza, conocimiento, y generosidad, por ponerlo en alguna medida, en lo que significa la posibilidad para nosotros, de este lado del escritorio, del mostrador, poder contar con la materia prima nuestra para nuestro trabajo, que es la información. Eso por una parte, por marcar un primer asterisco, y además creo que nos servía de puente, o lo utilicé como coartada para la presentación con Juan. ¿Cómo está hoy, digamos, el segundo punto que se me ocurre, y voy a hacer estos dos, digamos, en todo caso como disparador para seguir alimentando, la cosa con la cual me quedé en el silencio, cuando me preguntaste más allá del espacio de caballerosidad, es que me preguntaba en ese momento, ¿qué es un periodista hoy? ¿No? Yo sé que soy un periodista, pero hoy la cantidad de interlocutores del mundo periodista está compuesta de muchísimos actores diferentes, que a la vez creo que tienen o implican una complejidad de vínculos que tiene que hacer el
el gestor de la comunicación. Quiero decir, hoy periodista no es, o sea, yo a vos, Gaby, a Juan, los conozco hace muchos años en donde era mucho más simple, digamos, y por eso yo me puse contento de inmediato, supe a quién llamar y nos comunicamos con Juan con este tema, y enseguida pudimos establecer un vínculo porque había que allanar el camino, pero nosotros porque tenemos esta historia. Hoy el periodismo está nutrido de muchísimas más fuentes que en otro momento eran de otro conjunto, que creo yo, y que por ahí la atención y generar ese tipo de lazos que yo comentaba, entrañan una complicación enorme y que a lo mejor es imposible de establecer. Digo, el mundo de redes sociales, el mundo de la comunicación audiovisual con los múltiples actores, la posibilidad que tenemos todos de ser nuestros propios medios, creo que a veces imponen desafíos que por momentos también van en detrimento de la calidad, por momentos van en la imposibilidad de encauzar discursos en pocos canales y que haya demasiados discursos y poca chance de abarcarlos del otro lado del escritorio, ¿no? Pero digo, esto también nos configura de este lado, ¿no? Entonces, yo que vengo de un palo periodístico tradicional armado hace algunas décadas, y bueno, a mí también me está corriendo la vara alguien que hace unas crónicas que por un llado pueden ser muy buenas, y por otro lado sin ningún tipo de puente con el otro lado, en las redes sociales y en otros soportes, ¿no? No tan tradicionales como los que por ahí yo acostumbro a transitar. Entonces, todo esto para decir que me parece, digamos, que en la actividad cotidiana, visto desde este lado, hay también, yo miro para el costado y creo, intuyo que hay muchos tipos de vínculos con los gestores de comunicación, ¿no? Y que bueno, digamos, yo diría, o lo que yo puedo ver, y ya para dejarle a Juan para no acaparar mucho más tiempo, lo que veo es que hay en los medios tradicionales, hay como canales troncales y hay vasos de alguna forma comunicantes, no exentos de choques, no exentos de contradicción, obviamente, y de tensión, en esta búsqueda de información versus la estrategia de comunicación del otro lado del escritorio. No exentos, pero que están tal vez un poco más construidos, ¿sí?, que en los canales no tradicionales. Entonces, si me pedís una segunda definición en este caso, yo te diría que hay una parte de nuestro momento tiene que ver con eso, ¿no? Con la coexistencia de múltiples de un tronco que cada vez se va haciendo más troncos más chiquititos, pero un tronco más tradicional, más vinculado con el otro lado del escritorio, y que en la medida que se van haciendo finitos los canales, entiendo que tal vez lo sea menos, ¿no?, entre los periodistas y los gestores de comunicación. Bueno, lo complemento, Ariel. Antes que nada, bueno, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación y un placer la charla con Ariel, con quien tenemos también esos tantos años de trabajo compartido de ambos lados del escritorio. Voy a dar 2 o 3 detalles del tema del año pasado, al que Ariel aludió de manera tangencial creo que por respeto, porque no quería entrar en tanto detalle para que lo comente yo, porque era mi cliente, digamos. Pero lo voy a explicar para que sepan de qué se trata, y además porque si a alguno le interesa o le divierte y quiere saber más sobre el tema, cuando abramos más la conversación puede salir si quieren. Era el caso, para los que no se acuerdan, el año pasado la Argentina estaba negociando con los bonistas privados su deuda para no caer en default. ¿Se acuerdan? La deuda tiene como partes con los bonistas privados, gente que compró bonos de la Argentina en algún momento,
con el FMI, con el Club de París. Con el FMI, con el Club de París, el tema no está resuelto todavía y es materia de análisis periodístico frecuente, casi diario o diario. Y con los bonistas, quedó muy lejos en el tiempo, parece, pero hubo como 6 meses de negociaciones en la primera mitad del año pasado. Hasta agosto, me parece que en agosto se cerró el tema. Y los bonistas tenían la preocupación de que cuando negociaran con el gobierno argentino, algo que creían que era su derecho, tenían la preocupación de que en la puja política, porque al final esta negociación tiene un costado político, aparte del aspecto económico y técnico, quedaran muy desprotegidos desde el punto de vista mediático y quedaran muy expuestos. Entonces, el estudio de abogados que representaba a un tipo de bonistas, que eran los bonistas del canje, no sé si se acuerdan, esto es irse mucho más atrás, había dos canjes que negociaron el gobierno de Kirchner y de Cristina Kirchner, uno en el 2005 y otro en el 2010. Esos bonistas tenían canjes de la deuda que ellos habían acordado con el gobierno argentino, ahora iban a caer en default esos bonos y por eso estaban negociando. Entonces, un estudio jurídico que los representaba y contrató a mi consultora para que los ayudáramos a comunicar su punto de vista y para que no quedaran expuestos frente a la opinión pública de una manera desventajosa, que les parecía poco favorable. Entonces fue muy interesante eso, ayudar a alguien que comunicara esto de la mejor manera posible, teniendo del otro lado a profesionales como Ariel y otros de otros medios que tenían sincero interés en saber cuál era la posición de los bonistas, pero tenían su corazoncito, como es lógico, como lo tenía yo también, que queríamos que la Argentina acuerde de una manera ventajosa. Cualquier argentino normal quiere que Argentina acuerde con sus acreedores de la manera más ventajosa posible. Entonces, creo que lo hicieron con gran profesionalismo, porque fueron capaces de reflejar de manera muy elocuente, muy equilibrada, esta situación que se daba de tensión entre las dos partes que negociaban. Mi trabajo en este caso era tratar de generar confianza o de no romper esa confianza y transmitirles del modo más claro y transparente posible la posición de este otro grupo que tenía sus propios argumentos en el momento de negociar. Bueno, ese es el tema al que aludía Ariel hace un rato y lo quería detallar para que no quede en el misterio. Y de mi lado, digamos, ¿cuál es la mirada que tengo de la relación con los medios? Digamos, me pongo de este lado yo. Creo que es muy bueno el ejemplo que pone Ariel el del año pasado con esa situación, pero la tenemos todo el tiempo con otros medios, por otros temas. En líneas generales, los periodistas son gente seria y profesional que quiere saber cosas que yo tengo o que yo sé, porque mi cliente tiene, y que el desafío es contarlo de la manera adecuada. Y el principal desafío para nosotros, los consultores, es convencer al cliente de contarlo, es explicarle al cliente qué es interesante y qué no es interesante para la prensa y por lo tanto para la opinión pública. A veces el cliente tiene distorsionada su mirada porque se mira el ombligo mucho y cree que una campaña nueva, una novedad de un producto, una novedad de un servicio, una inversión que piensa hacer es lo más relevante del mundo, porque claro, en esa empresa es un tema relevante, pero para la opinión pública no necesariamente lo es. Entonces, el arte nuestro es convertir una realidad no siempre muy atractiva en un relato más o menos atractivo para que el periodista lo tome y diga, esto sí tiene su interés. Eso es un tipo de escenario, que es cuando las empresas tienen ganas proactivamente de comunicar algo que consideran favorable o positivo. Y en el otro extremo de la situación, de este tipo de situaciones, es cuando el periodista tiene interés en un tema de la empresa y la empresa está más bien en una actitud de esconder, porque no es una situación favorable. De nuevo, nuestro arte es explicarle a la empresa, y el periodista tiene derecho a querer saber, si viene a preguntarte es porque piensa que sus lectores o porque su audiencia se va a interesar por este tema,
lo que vamos a tener que hacer es contar la historia del mejor modo posible y de la manera más transparente posible, y tener en cuenta que esto es una película y no una foto. Es decir, si lograras engañarlo al periodista una vez ahora, porque lo engatusás y contás la historia de una manera que oculte la verdad, quizá te salís con la tuya, pero esto es una relación de largo plazo. Si lograras tu objetivo de engañarlo porque no querés que se sepa una cosa que no querés que se sepa, tenés que saber que dentro de unos meses o dentro de unos años esto se va a saber. Cuando se sepa, vas a quedar muy mal parado. Es mucho mejor ponerte colorado una vez que verde varias veces en el futuro. Entonces, trata de decir la verdad, no necesitas contar todos los detalles quizá, pero trata de explicarlo de una manera que no quedes expuesto y no rompas la relación de confianza con el periodista en el largo plazo. Bueno, estos son 2 títulos, después si quieren profundizamos en más temas relacionados con esto. Les recuerdo a todos los que quieren participar que levanten la manito, así les doy la posibilidad de abrir micrófono, pero les dejo planteadas 2 preguntas. Una, ¿los periodistas entienden las presiones que tenemos los gestores de comunicación? Y como arranqué mi vida profesional del lado del periodismo, los gestores de comunicación, ¿nos entienden a los periodistas con respecto a las presiones de los medios? ¿Entendemos cada uno de estos 2 lados lo que nos pasa? Dentro de nuestros maestrandos y maestrandas hay varios que tienen desarrollo profesional y que viven a diario estos conflictos, tanto en medios de comunicación como en las organizaciones, ¿no? Pero una de las hipótesis que yo tengo es que no nos entendemos, no entendemos nuestras realidades. Aclaramos que esto tiene que ver con situaciones que no son ni excepciones ni constantes, ¿no? Que son situaciones que se ven. El mundo no es total, pero bueno, en general, ¿nos entendemos mutuamente? Yo, a ver, una respuesta rápida a las dos claves. Creo que en un punto los comunicadores entienden un poco más a los periodistas que los periodistas a los comunicadores. Creo que es así, digamos, porque es yo creo que está más en la definición de los comunicadores, saber que se van. Le agradezco a Juan en la definición que hizo cuando trató de definir a los periodistas como gente. Pero haciendo un ejercicio autocrítico, sin llegar a tanto, sí entiendo que somos bichos difíciles, que somos multifacéticos de diferentes orígenes, extracciones, de diferentes culturas periodísticas, de diferentes intereses, con lo cual entiendo que somos un poco en una parte inabordables, pero como decía, creo que el que está en la comunicación entiende, muchas veces al contrario, nos ven mucho más como cuco de lo que somos, pero sabe que tiene, como decías vos, Gaby, que le tocó el tema de hablar con un periodista, ¿no? Entonces creo que están más naturalizados desde ahí. Desde el lado de los periodistas, cualquiera sea de donde vengamos, y sobre todo en los principios de nuestra carrera, dado que nosotros somos, obviamente estamos empoderados por la sociedad para cumplir un rol, y muchas veces creemos que tenemos estamos súper empoderados y que interpretamos los poderes muchas veces de una manera sui generis o sobreponderamos ese rol, con lo cual cualquier mediación tendemos a denostarla, ¿no? No, me mandaron, sin que yo lo pida, mandaron otro link. Se ve que no me habían anotado. Ahí está, ¿ves? Eso es lo que pasó. Bueno, pero bienvenido, ¿no? Bienvenido igual. Bienvenido, Orlando, lo silenciamos, que tenía el micrófono abierto bueno, pero ya está, y bienvenido, Orlando, gracias por estar
entre amigos, ¿sí? Podría hablar mucho, Orlando, de todo este Sí, tema. después le vamos a pedir también que intervenga. Orlando tiene una larga trayectoria en el sector corporativo, así que bueno, después seguramente va a aportar algún comentario. Bien. Bueno, para cerrar y ser breve, creo que sí, que hay una mayor comprensión del mundo de la comunicación al periodístico que el periodístico al mundo de la comunicación. Es interesante esa mirada de Ariel. Yo creo, también voy a tratar de ser autocrítico, yo creo que un buen comunicador trabaja de entender a los periodistas y a sus clientes. O sea, es un buen traductor de necesidades y deseos y de entender las urgencias de uno y las prioridades del otro. Pero ese es un buen comunicador. Y no nos sale tan bien siempre, digamos. Como el que te paga es el cliente, está un poquito desbalanceado. A veces hay un tema de personalidad también. Hay personas que tienen la tendencia a la adaptación o a la sobreadaptación, entonces está como en el rol de lo que me diga el cliente está bien y lo que sea, y hago lo que sea para contentarlo, y eso genera un desentendimiento de la otra parte, que son los periodistas. Y hay un tipo de personalidades o de formación profesional que son más, me parece, balanceadas, en donde hay personas que se le plantan un poquito más al cliente y le dicen, no, esto que estás queriendo no es así. O vas a tener que hacerlo rápido porque el periodista tiene urgencia, y tiene razón en tener urgencia porque tiene un cierre dentro de una hora. Hago una breve digresión, pero en una etapa anterior que trabajaba para una consultora justamente internacional, nos dieron una capacitación hace unos años en Brasil. Fuimos de gente de todos los países a esto. Y era muy interesante. El objetivo era, ellos lo planteaban así, como how to be a trusted advisor, ¿no? Como cómo ser un consultor confiable. Y toda la capacitación duró como 3 días. Era un día entero entrenándonos en escuchar mejor. Y el segundo día en ganar en asertividad, es decir, en enunciar de manera clara tu punto de vista. Si no escuchás casi nada, te la pasás haciendo statements, pero sin entender lo que hay del otro lado, y si solamente escuchás, te falta impacto para poder vos influir. Así que un buen consultor o un buen comunicador de los que estamos de este lado, tenemos que tener ese balance de escuchar al cliente y al periodista y después ser asertivo para poder proponer de una manera clara y elocuente lo que queremos decir. Así que vuelvo a la autocrítica. Creo que nuestro trabajo es traducir a los periodistas para las empresas y las empresas para los periodistas, y cuando no lo hacemos del todo bien es que hay cortocircuitos o no se logra el objetivo. Comentarios, reflexiones sobre esto, preguntas. Acuérdense que esto es una charla entre colegas, así que todos tienen la posibilidad de intervenir. Bueno, no me van a dejar más alternativa que hacer alguna pregunta picante, como por ejemplo, para los que no están en este mundo de la comunicación, existe la fantasía de que corre mucho más dinero del que creemos entre ambos lados del escritorio, y por eso el famoso tema del mostrador, ¿no? El canal de tal político, este periodista está comprado por otro. ¿Qué podemos hacer justamente para cambiar esta percepción? Porque creo que la confiabilidad también debe ser con nuestros públicos, tanto para los periodistas como para gestores de comunicación, ¿no? ¿Qué opinan de esto y como de ciertas fantasías que existen en torno a esta situación? A ver, déjame dar una opinión casi existencial, pero permítanme, sobre esto. Yo creo que estamos
digamos, que hay una primera respuesta y después no le voy a escapar a otras cosas que vos decís, ¿no? Pero creo que en este momento hay un problema más sistémico vinculado con esa pregunta y que creo que está condicionando el tipo de pregunta que haces. ¿Qué quiero decir? El mundo del periodismo estamos en el medio de una transformación radical, ya hace muchos años de transformación radical y de varias transformaciones en un loop que está buenísimo, es vertiginoso, y es apasionante y a la vez es absolutamente terminante, transformador y con muertes, renacimientos y emergentes, ¿no? El periodismo tal como lo conocíamos hace 6 meses, como lo conocíamos hace 1 año, como lo conocíamos hace 2 años, como lo conocíamos hace 5 años, se pueden hacer cortes y ver que va en una transformación muy importante, destruyendo o modificando o haciendo crecer industrialmente a empresas de forma radical. Esto es un fenómeno que está en todo el mundo. Y en países como la Argentina, esto implica que hoy por hoy, de una u otra forma, todas las empresas periodísticas estén atravesando desde hace ya muchos años crisis muy importante, porque se rompió a las empresas más tradicionales el esquema de financiamiento de lo que era, por decir algo, la industria gráfica, el papel. Esa ecuación ya se cayó porque digamos, las audiencias vienen cayendo, hay que pasar a modelos digitales y van cayendo también los modelos publicitarios y entonces las empresas están virtualmente todas en situación crítica, todavía atravesando el gap de cómo hacer para financiar la transformación digital con ingresos que vienen en caída del mundo industrial papel, ¿no? Hablo de los medios que no son digitales y los que están en transformación, sea lo que va a una cuestión digital o a lo que van hacia el mundo audiovisual, que están en el camino y entonces, en ese proceso de transformación y de crisis, podemos hablar, y ahora vamos a hablar, por eso digo no me voy a escapar, de la relación del periodista con el mostrador, por definir de alguna forma, pero me parece que hay vasos más importantes, o sea, más determinantes, no más importantes, más determinantes hoy en el periodismo que tiene que ver con la subsistencia de las empresas periodísticas. Las empresas periodísticas hace ya varios años que están, digamos, atando su subsistencia a acuerdos económicos, obviamente con el mundo empresario y con el mundo gobierno, el mundo de los gobiernos. Esto como macro tendencia. Con lo cual, entonces, una primera respuesta yo la buscaría por ese lado, digamos. Hay determinantes muy importantes que hoy atraviesan muchos medios, vamos a poner esos términos, muchos medios de comunicación que imponen líneas o imponen muchas veces coberturas, o mejor dicho, no coberturas, o no líneas, por decirlo de alguna forma. Entonces, si yo tuviera que poner el ojo a esta parte del tema, buscaría por eso, ¿no? O sea, la subsistencia de los medios está dependiendo cada vez más de los aportes, obviamente, de partes que en otros momentos era mucho más fácil pelearles, ¿no? Escuchaba hace un par de días con digamos, envidia, digamos, una charla sobre cómo hizo el proceso de transformación, no transformación porque nacieron digitales, el Confidencial en España, ¿no? Entonces, obviamente, gran parte de su modelo de financiamiento es con publicidad, pero es un medio áspero, digamos, respecto de las fuentes y respecto de los temas que trata. Y la charla era sobre cómo era el modelo de negocios, ¿no? Entonces ellos decían que, y alguien preguntó, ¿qué pasa si se entran en colisión con el anunciante?
Dice, bueno, de hecho lo hemos tenido tipos que nos levantaron pautas y que, bueno, han sido escándalos políticos en España. Dice, pero de todas formas tenemos la capacidad para subsistir 6 meses sin ningún anunciante y poder pagar todos nuestros gastos y salarios durante 6 meses, ¿no? Ese es un modelo que además es hiper exitoso, digamos, porque, ¿qué quiero decir? Hoy no hay medio que pueda subsistir de esa forma en la Argentina, que yo sepa. Y por ahí como un momento más crítico que otro. Entonces esto lo marco porque me parece que es un foco a tener muy presente en todo esto. Digo, y es la pauta oficial y son las pautas privadas, que cada vez están más inmersas en las coberturas que hacemos los medios. Por un lado. Sin escaparme a tu situación, digo, también hay situaciones, digamos, hay una transformación en la actividad profesional nuestra que tiene que ver con que, obviamente, entiendan comunicadores que los periodistas somos el gremio que peor paritarias tuvo desde hace años, ¿no? Entonces hay una situación de precarización en el sector, que obviamente ninguno puede vivir ya, digamos, con su propio salario, y en general tiene otros trabajos, digamos, otros trabajos que pueden ser en otros medios, y en ese contexto hay un punto de relación también, virtuosa también, y hay también un punto de sospecha, en donde el tema de auspicio es central, digamos. Entonces, para generar para pispear o sospechar de algún tipo de relación. En general, en ese punto es mucho menor de lo que puede ser la sospecha popular, digamos, ¿no? De que un auspicio o un sobre, esto a sabiendas de que hay tipos que cobran sobres y cobran mucha guita por una posición. Lo hay, lo hubo, los hay, espero que no los haya, pero que es una realidad. Digo, no es lo general, no es lo que define coberturas. Del mismo modo, nosotros como periodistas, digamos, asumo porque es así, yo tengo un programa ahora de radio, pero fue de televisión, que tengo hace 20 años, y tengo una relación con los anunciantes. Ahora, en mi caso, yo sé que no condiciona una cobertura. En algunos casos lo hará, es posible. ¿Hay para sospechar en todos los casos? No, diría que no. ¿Hay tipos que ponen mucha guita y condicionan coberturas? También, eso también. Ahora, esto para no escaparme de lo que preguntás, Gaby, pero me parece que con macrofenómeno de todos los lados del escritorio, lo primero que decía, es más determinante hoy día. Sí, yo muy de acuerdo con lo que dice Ariel. Quizá para complementar, se me ocurre un modo de esquematizar este tema que es, voy a hacer un poquito el foco en el tema periodistas, no medios en general. Voy a clasificar los tipos de apoyos económicos. Por ahí me quedo con algo afuera, Ariel, completame si es que hay algo que relevante que me olvido de mencionar. Pero vamos a ir desde lo ilegal hasta lo legal. Lo ilegal e inmoral es el sobre a cambio de un apriete o a cambio de un favor que sea para que salga a hacer una operación o mentir. Como dice Ariel, no es que no exista, no es que nunca haya existido, existió, existe y ojalá no exista en el futuro, pero de ninguna manera es la regla, de ninguna manera. Me parece mucho menos frecuente de lo que está en el imaginario popular. Lo más parecido a eso que todavía está un poco vigente, tampoco es frecuente, pero hay que decir que cada tanto sucede, son en algunos medios marginales. Ahora poner en marcha un portal de internet es barato. Digamos, antes el costo de la barrera de ingreso para tener un medio era muy alto porque había que soportar unos costos muy grandes vinculados a la imprenta. En este caso, ahora tener un portal de internet es barato, de baja calidad es barato, de mucha calidad es caro porque hay que pagar bien a los periodistas, pero de baja calidad es barato. Cada tanto uno se encuentra, nosotros tenemos alguna experiencia de hace pocos meses de un cliente que nos llama, digamos, uno que no es cliente, pero que nos llama y nos dice, necesito contratarte porque me encuentro con que el portal tal me está publicando calumnias, está inventando una historia sobre nosotros, está
va a destruir mi reputación, necesito que me ayudes a ver cómo frenar esto, y cuando uno toma el tema y toma contacto con el periodista, le dice, pero la historia es otra, no es verdad lo que estás diciendo, uno se encuentra con que te terminan diciendo, por fin vinieron a nosotros, frenar esto te va a costar tanto. Te estábamos esperando. Te estábamos esperando. Estábamos esperando, qué bien, pusimos el anzuelo, la carnada, ahora vienen, picaste, ahora tenés que venir, y te cuesta tanto frenar esto. Entonces, es infrecuente. A nosotros nos pasó una vez este año, el año pasado nunca, hace 2 años nos puede haber pasado 1 o 2 veces. Es infrecuente, pero cada tanto hay un caso así, que no es el sobre clásico, digo, para que todos sepan de qué se trata, es otra cosa. Es alguien, sí, al final el pago que esperan es en un sobre, probablemente, lo más en negro posible, y si es posible en dólares, pero es una extorsión propiamente. Después hay otros formatos de pagos que son, cada uno podrá evaluarlos desde el punto de vista ético, pero claramente son legales. Uno es la pauta famosa, que es lo que Ariel acaba de mencionar como el auspicio, que en definitiva es una empresa decide poner un aviso publicitario en un programa de radio, en un canal de cable o en un portal de internet que tiene un periodista, pensando en el periodista, sobre todo, pensando que está apoyando al periodista, no a un medio, sino a ese periodista. Y eso forma parte de la dinámica de los medios en la Argentina y tiene que ver con que los medios no tienen la capacidad de pagar sueldos dignos a los periodistas tienen que vivir de algo, entonces además de escribir su columna o sus notas en un medio, dicen tengo que tener además mi programa de radio, mi programa de televisión, lo que fuera, y eso se mantiene con auspicios. Siempre y cuando no haya una situación transaccional ahí en donde eso limite o sesgue la cobertura periodística, es perfectamente lícito, me parece a mí. Y es el modo habitual. La verdad es que también es raro encontrar que uno diga, bueno, encontré un periodista que como tiene pauta, no sé, miente, sale a hacer operaciones a favor de una empresa, no sé, habrá algún caso, pero tampoco diría que es la regla general de ninguna manera. Después hay otras opciones en las que los periodistas reciben plata de las empresas, que son también como muy en blanco, por decirlo de alguna manera. Una es que hay periodistas que como escriben muy bien y tienen algunos temas estudiados muy a fondo, hay empresas que le compran informes. Che, sos un experto en el tema de energía, y yo soy una empresa que está en ese negocio, lo que fuera, que me hagas, con todo el know-how que tenés, las fuentes que tenés, o lo que sea, me hagas un informe y te lo compro, y el entregable es un informe. A veces pasa, me parece perfectamente lícito que sea así. De nuevo, siempre que no se genera una situación de sesgo futuro en el que después ese periodista nunca va a decir nada de esa empresa o siempre la va a cuidar y va a tener. Pero si no sucede eso, es perfectamente lícito. Otra situación común, nosotros lo hacemos, es contactamos a periodistas para media trainings. Empresas necesitan que el vocero esté bien entrenado, nadie lo va a entrenar mejor que un periodista. Los consultores solemos darles una charla más teórica con algunos tips sobre cómo manejarse frente a la prensa, y después le decimos, ahora hagamos unas sesiones en donde hacemos un role-playing y hacemos de cuenta que te están entrevistando, y el que te van a entrevistar es un periodista de verdad. Y el periodista cobra por eso, porque es tiempo suyo dedicado a eso, y es perfectamente lícito, me parece también, siempre y cuando no suceda que a partir de entonces ese periodista nunca va a decir nada de esa empresa cuando la empresa tenga que ser cubierta. A veces hay también charlas que se contratan, periodistas de economía y negocios sobre todo, pero también de otros temas que dicen, ni hablar cuando se van convirtiendo medio en celebrities, porque hay algunos periodistas que tienen más visibilidad, porque están más en los medios. En las empresas a veces les encanta tener un periodista conocido que venga y le dé una charla al directorio, una charla al senior management, y el periodista con todo derecho cobra por hacerlo. Es otro modo de canalizar su know-how. Me parece perfectamente lícito también. Y un último punto que quiero mencionar es que tenemos que sacarnos la careta en un tema, que es que, como bien decía Ariel, la sociedad les pide a los periodistas una función social, que es la de contar la verdad sobre todos los temas, pero sobre todo sobre los temas de interés público. Los temas de interés público con mucha frecuencia están relacionados con el gobierno, con la cosa pública.
por lo tanto el periodismo independiente es algo deseable para el funcionamiento de la democracia. El periodismo independiente, la independencia o es económica o no es independencia. O sea, no hay manera de que un periodista sea independiente si no tiene independencia económica. Como los medios pasan por el problema que pasan, que están muy constreñidos desde el punto de vista presupuestario, las empresas tienen que tomar alguna decisión sobre qué van a hacer con su plata, con sus presupuestos para publicidad y auspicios. Y una decisión a tomar es, voy a apoyar a periodistas independientes para que sigan contando honestamente lo que ven, de modo que la sociedad esté bien informada y de esa manera se proteja la democracia de alguna manera. Proteger la democracia hay muchos modos, cuando uno vota en la elección, y después hay muchos otros modos de blindar la democracia o de darle calidad institucional a la democracia. Pero sin duda una de ellas es promoviendo un periodismo independiente. Y sin ninguna duda, un modo de promover el periodismo independiente es bancarlo. Ponerle plata para que tenga de qué vivir ese periodista y el periodista después tenga libertad para poder informar sobre los temas de interés público. Entonces, hay que sincerar este tema, que es que no se puede, es una hipocresía esperar que las empresas no se involucren en el financiamiento de los medios o que su involucramiento sea tan neutral que al final parezca que están bancando una ONG, y por otra parte esperar que haya un blindaje de la democracia como la que se espera. Cualquier empresa que espere generar un ecosistema favorable para poder seguir haciendo negocios en el futuro, seguramente va a entender que quiere que haya una democracia lo más robusta posible. Y si quiere eso, va a tener que buscarse los periodistas que le parezca que son más independientes, más honestos, que dicen la verdad honestamente, aunque no son infalibles, pero que dicen la verdad, y a eso los tenés que bancar. Tenés que poner plata para que puedan seguir viviendo y puedan seguir haciendo su oficio como es debido. Nada, es una mirada, estoy editorializando un poquito, pero estoy dando un punto de vista sobre cómo me parece que hay que enfocar este tema, porque si no, después las empresas puede pasar que queden en una posición como hipócrita, en donde esperan que haya una situación como muy transparente sin mojarse. Y si para proteger la democracia te tenés que mojar un poquito. Bien, sigo abriendo al que quiere el micrófono. Sí, Orlando, levantaste mano. Te escuchamos. Me parece que está muteado, Gaby. A ver, yo le habilité el micrófono. A ver, abrilo. Ahí, ¿estoy bien? Perfecto. Les pido disculpas por entrar tarde, pero no podía entrar por el código. Tenía una pregunta, creo que orientada fundamentalmente a algo que comentó Ariel. ¿Qué es más condicionante para el periodista que genera contenidos, que está con el desafío de la página en blanco ahí todas las mañanas o todas las noches? ¿Qué es más condicionante para ese periodista? ¿La pauta oficial o la pauta privada? A ver, te vuelvo a lo que comenté de al principio de mi respuesta anterior. Hoy te lo doy en dos partes. Primero, el condicionante en el tipo que escribe es la empresa, el medio, digamos, la línea editorial y, por extensión, también la línea de auspicios que tenga la propia empresa, ¿no? De medios, ¿no? Te diré que eso es el condicionante principal, digamos, ¿no? Entonces, cuando la línea de editores, digamos, cualquier nota, sabemos si estamos imbuidos de esa línea. Eso es primer tema. Segunda cuestión, asumo un escenario pensando en qué puede ser. La verdad que no sé si es muy posible. Sí,
Sí, depende qué periodista, depende qué sector, depende. Me parece que lo que te condiciona es qué grado de cobertura haces. Por ejemplo, a ver, te lo llevo a un extremo. En el mundo del deporte, los periodistas que eran amigos de Maradona, ¿sí? En general eran vituperados por el resto, porque Maradona hablaba solamente con 2, 3, ¿sí? Y no hablaba con otros. Ahora, esos 2, 3 jamás le iban a encontrar una mácula a Diego, ¿no? Entonces, en esa, en esa relación con la fuente que excede, digamos, si querés, incluso podemos volver, si querés, por acá al camino del planteo original del encuentro, este, eh, vos en realidad estás buscando tu relación con tu fuente. Hay veces que está mediada por un auspicio, y la verdad que yo no creo que, digamos, que si tenés un tema relevante, interesante y destinado a ocupar un espacio, eh, solo plantees, hagas una cobertura sesgada, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana en cualquier tipo de relación, ¿sí? Eh, Ahora, sí, es muy probable, o sea, que no haya sesgo económico, pero que sí tengas un sesgo vinculado a proteger a tu fuente. Para no escaparme aún en este contexto de lo que vos decís, yo creo que es más complicado para un tipo que sigue a un sector más vinculado con lo oficial pelearse con una fuente que es la única fuente que puede haber. El Estado puede estar mucho más, concentrada la fuente de información, sobre todo por las características de la cobertura de lo que fueron los distintos gobiernos, ¿no? El kirchnerismo, también el macrismo, que en un punto era más duro que el kirchnerismo en el acceso a las fuentes, pero que estén todo mucho más disciplinado. Entonces me arriesgo a decir, te digo como hipótesis como para jugar, pero creo que si me llevas a ese terreno, pero no lo medio con no creo que tenga que ver con el eje del debate, no tanto pasa por la plata, sino por, bueno, vos, si tenés que escribir todos los días. Entonces lo que, en la real realidad, lo que pasa mucho más en las redacciones es tu necesidad de no malquistarte con la fuente para poder escribir al día siguiente. ¿Sí? Salvo que tengas, como decía Juan, un medio que te banque, peleate a muerte, que no hay problema. ¿Sí? Pero el problema lo vas a tener vos cuando te sientas mal de que no tenés una información. Eso pasa, que tiene que ver con el nivel, si querés, de la actualidad de los medios, de cómo se manejan los medios, que no habla bien de los medios, ¿no? O sea, porque uno podría tener la independencia de pegar un portazo en la cara a la fuente, respetando los códigos éticos y profesionales. Pero bueno, creo que está más mediado por ese tipo de cuestión, en ese caso concreto, que por la cuestión de un auspicio. Caro. Sí. Hola, que tenía una pregunta para Ariel. Justo hablaba de las fuentes y hablabas de esas fuentes con las que tal vez tenés pauta o son oficiales. ¿Qué pasa cuando tenés que escribir o contactar una fuente con la que hay mucha rigidez? Tal vez no desde el lado de la pauta, sino, no sé, una fuente con la que la relación no es tan fluida o está complicada y tenés que escribir y sí o sí contactarlos. ¿Cómo es ese approach hacia esa fuente con la que hay rigidez? Todas mis respuestas, digamos, primero que son personales y son, si querés, trato de aproximarme a lo que es la real realidad, más allá y tratando de sacarme de encima algunos deber ser, ¿sí? Digo, pero también me parece que el juego es ese y sepamos cómo funcionan las cosas. Si vos te da una cobertura y con alguien que estás peleado, ¿sí? Obviamente estás obligado a hacer el código profesional que es llamarlo. La verdad es que para nosotros, digamos, si estás peleado con alguien, tenés que escribir sobre ese alguien, tenés que hacer esa cobertura, es el escenario ideal. ¿Entendés? Es el escenario ideal, porque estás confrontando y podés decir todo y esperando la mejor respuesta y tenés un escenario, ya te digo, no de confrontación, digamos, porque no es que se te va algo propio, digamos, pero si estás peleado con alguien, pero
Mirá qué linda, cómo se viviría, y creo que del otro lado también se viviría, a lo mejor Juan puede hablar de esto. Vos sos, ponele, ¿no? Sos La Nación, ¿no? Y tenés que hacerle una nota, a ver, imaginemos a quién. Cristóbal López, ponele, ¿no? Entonces decís, bueno, nada, genial, el periodista que tiene que hacerlo, no solo se puede sacar el gusto, porque a lo mejor tiene alguna afinidad ideológica con el propio medio, sino que además el medio te banca y te hace hinchada y te empodera y te dice, andá, ¿no? Y a lo mejor 20 veces lo llamaste a Cristóbal López, no te dio pelota, no te atendió el teléfono, pero digo, el escenario ahí es casi ideal, digamos, o sea, no te genera un gran problema. Sí, también vale decirlo, depende de la personalidad de cada uno, ¿no? O sea, no todos están preparados para ese desafío. Pero digo, ahí no, en principio no, digamos, para eso a nosotros los periodistas es lo que yo decía al principio, ¿no? Nos sentimos súper empoderados, entonces cuando estamos así nos ponemos la gorra de La Nación, de Clarín, de cronista, nos vamos y vamos a la guerra, ¿no? Claro, su silencio es tu Del oportunidad, Canal digamos. 13, de Infobae, nos ponemos ahí, mirá, soy el tercer día de laburo, ¿no? Y dice, mira, te habla Ariel Cohen de Infobae, estamos preparando una nota por el derrame de ácido en el riachuelo que tuvieron hace 3 días, tenemos una denuncia, ¿no? Y mira qué lindo, ¿cuándo se lo vas a decir a alguien, no? Digo, cuando estás en una posición de una cuestión extrema, es relativamente fácil, no es complicado. ¿Qué es más complicado? También para no escaparme, y cuando tenés un tipo que tenés una relación que es una fuente porque la consultás todo el tiempo, que tenés una relación de tipo que te tira primicias, tenés una relación que además te auspicia tu programa, y tenés que caerle con un tema en contra, y sabés que lo tenés que hacer porque si no, van a salir todo el mundo a decir que me ponen guita, ¿no? Digo, eso es más complicado, si querés, desde la cotidianeidad, ¿no? Desde el punto de vista del comunicador, me parece que el gran rédito que tiene es que le gana un espacio a su historia, ¿no? Pero digo, en términos de comodidad e incomodidad en las coberturas pasa más o menos eso. Vamos transitando Gracias. los últimos 10 minutos porque tenemos que liberar a nuestros invitados. ¿Quién más quiere sumar un comentario, alguna pregunta? A ver, los veo como pensativos. Sí, Juan Ignacio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias a todos. Disculpen que me subí un ratito al final. Sí, iba en realidad para todos en general la pregunta de cuándo pasa al revés. Es decir, uno tiene por distintas fuentes información corroborada y tu editor te dice no es momento de sacarlo, volvés a intentarlo, no es momento de sacarlo. Y ahí, ¿cómo lo ven? O sea, ¿hay alguna, no sé, recomendación o idea de, bueno, pero si se lo pasás a tal periodista independiente, igual vos estás conforme porque no va tu nombre, pero que era algo que querías que sí se sepa? O sea, hablo de cosas que pueden ser de salud pública o de temas de información que está tergiversada. ¿Cómo lo ven en ese sentido? ¿Qué consejo aportan ahí? Muchas gracias. A ver, yo te podría decir, primero depende de cada medio, ¿eh? Punto 1, depende de cada medio. Yo gran parte de mi carrera la hice en Editorial Perfil, donde en general se vanagloriaba de todo esto, no darle pelota, y era muy lindo, digamos, porque la verdad, yo escribía ahí los comentarios económicos y escribía todo, y salvo el primer día del lanzamiento del diario, Fontevecchia jamás me dijo nada, y además es una tradición que el tipo se sienta a comer todo el tiempo con los tipos que la editorial lo está matando en noticias o en el diario o en la web. Matando en el sentido periodístico, ¿no? Y después transité otras redacciones donde no, digamos, también estuve en Infobae en su momento donde eso no sucedía, el cronista va por otro carril, pero esas cosas no suceden. ¿Qué te pasa cuando pasa eso? Y obviamente sentís una frustración muy importante, que creo que también en la realidad, hoy el mundo periodístico y paraperiodístico da muchas chances, y me parece que ese es un desafío para los comunicadores, da muchas chances de revancha, digamos, ¿no? Hoy un
influencer en Instagram o alguien que tiene muchos seguidores en Twitter, te hace un descalabro no igual, porque no tiene la jerarquía ni el empoderamiento, ni la legitimidad del nombre de estar con una marca periodística detrás, pero te genera la crisis, te la desata igual, ¿no? Digo, pero bueno, eso Juan te puede contar. Pero eso me parece son las cosas. Juan, te hago una pregunta a vos. ¿Cómo, por una cuestión material, no podemos generar con todos los periodistas la misma vinculación, la misma solidez, la misma profundidad? ¿Cómo se arma esta elección, ¿no? Más allá de las primeras que tienen que ver con las temáticas que tratan, pero ¿cómo elegís aquel periodista o aquella periodista a la que le dedicás más tiempo en la construcción de un vínculo? Qué buena pregunta. No sé, creo que hay por suerte no vivimos con la foto, sino con la película, entonces tenemos una historia, el ejemplo de Ariel, qué sé yo, situaciones en donde decís, este periodista hace mucho que no lo veo, pero tengo una larga historia con él, o me tomé un café hace no sé cuánto, coincidí en un viaje, no sé dónde, o ya tuve una muy buena experiencia la vez que le tuve que pasar esta información y me respondió y fue muy profesional. Entonces tenemos en nuestra cabeza y en nuestros recuerdos situaciones así, en donde recordamos buenos vínculos y eso y uno prioriza a veces eso, tengo esta historia común con esta persona que sé que ya funcionó bien y eso me da confianza. Al final este es un tema de confianza, ¿no? Después hay muy buenas experiencias recientes. Yo tengo en la cabeza ahora 2 o 3 periodistas a los que no conocía. Yo volví a Argentina después de 7 años afuera y volví hace 1 año y medio. Y me agarró 6 meses de normalidad, o 7 u 8, y de ahí empezó la pandemia, entonces ya no pude hacer cafecitos y encuentros y situaciones más personales. Entonces, hay periodistas que empezaron en su vida profesional cuando yo vivía fuera del país y no había tenido oportunidad de tratar con ellos. Y hay 2 o 3 con los que ahora son de los primeros que llamo, porque se generó una relación de confianza virtual. Nunca les vi la cara de manera directa, más que por Zoom o algo así. Pero creo que al final lo que pasa es, como pasa en las relaciones personales también, que es que uno, a raíz de una buena experiencia, tiene otra y después otra y después otra, y eso consolida a veces una amistad o una relación personal, la que ustedes quieran, la que se imaginen. En la vida profesional es parecido, tuve una buena experiencia, le mandé una información, me contestó que no le interesaba, pero fue amable, después le mandé de nuevo, me dijo, esta sí me interesa, muchas gracias, y fue muy profesional en preguntarme y en pedirme para hablar con una fuente, y ese tipo de recuerdos te va quedando y vas diciendo, no, este tipo o es un periodista muy bueno y muy profesional y lo hace muy bien. Y eso te pasa en la vida personal también. A este lo saludé una vez, pero después no se acuerda de mi nombre, o es antipático, o siempre te dice una ironía, entonces al final vas teniendo como una relación menos amable y te vas alejando. Así que yo diría, aplican las generales de la ley sobre cómo construir y cómo alimentar la confianza. Así como se hace en la vida personal, lo mismo pasa en la vida profesional con los periodistas. No sé si del lado de Ariel es parecido o cómo lo ve. No, sí, lo mismo, digamos, por eso yo recalcaba al principio, por eso creo que venía al pelo en la presentación, digamos, porque, digamos, por eso nos hablábamos hacía mucho, desde que había sido de Coca-Cola, creo que no habíamos hablado, y sin embargo cuando aterrizaste mucho tiempo después, que no estuvimos en contacto, maché claramente, pero porque teníamos una relación de confianza, conocimiento básico, y que sabés que compartís códigos, digamos, y que vas a trabajar hasta donde puedas, y lo mismo yo te lo voy a transmitir con una confianza de que no te voy a hacer
tropezar, digamos, ¿no? Y me parece que eso es lo que necesitas también del otro lado, ¿no? Me parece que esa es una aspiración que tiene el mundo de la comunicación del periodista, digamos, ¿no? Sobre todo, creo yo, es un gran valor tratar de anticipar el próximo paso, digamos, ¿no? Saber que tu estrategia de comunicación va por ese carril, y en eso es esencial tener la sintonía fina en ese vínculo, si no me equivoco, digamos, vos sos el que sabes, Juan, pero de este lado también, sabés que si pedís, vos me vas a dar todo lo que puedas, y esa confianza es muy buena para nosotros a la hora de escribir, digamos, ¿no? Adolfo. Bien, buenas tardes a todos. Bueno, disculpas por haber entrado tarde, pero la tecnología tiene vida propia, como dice un colega. Sé que muchos tuvimos dificultades para entrar y hemos entrado tarde. Aprovecho para agradecer la presencia de Ariel y de Juan, que se han prestado tan gentilmente a esta invitación, y vengo escuchando con mucha atención la claridad y riqueza de lo que vienen diciendo. Y tengo una preguntita para hacerles. A los dos, ¿no? ¿Cómo ven en la Argentina de hoy al periodismo de investigación en cuanto a su funcionamiento, su potencial, sus resultados? De mi parte voy a ser corto. Digo, la respuesta corta. Yo creo que el periodismo de investigación de un formato tradicional, como estamos acostumbrados a hacer, perdió en sí un poco, o sea, tiene ahora poca, o sea, pensando en la fantasía de equipos abocados a hacer una investigación, yo creo que ese modelo no está, porque no hay, salvo en algunas muy contadas excepciones en grandes medios que lo pueden hacer. Sí creo que hay una gran vocación, afortunadamente, por hacerlo. Sí creo que es más accesible hacerlo, por más voces que escapan a los medios tradicionales y a las estructuras tradicionales, que muchas veces medios chicos están haciendo cosas grandes en este sentido, porque además la tecnología también nos ayuda a investigar, y con equipos más chiquitos podés hacer cuestiones grandes si te los propones, digamos, ¿no? Y hay una red, y las redes globales están ayudando a las redes de periodistas que se establecieron para investigar los Panama Papers. La verdad, creo que también cambian un poco el modelo, ¿no? La cosa de colaboración global creo que nos impone cosas. Todavía no está tan maduro unas redes locales, si no quisiera. Pero creo que está cambiando de escala, y se le escapa a la... Piensen ustedes que todo lo que son estas investigaciones, las grandes investigaciones globales, le excedieron a los medios. O sea, los medios tuvieron que estar dispuestos a publicar, ¿no? Y después se subieron. Pero las investigaciones fueron de los periodistas, ¿no? En red. O sea, los recursos no eran sobre todo recursos de los medios. Sí, después aplicaron y se sumaron, pero no necesariamente podían ser. Así que yo creo que hay un buen panorama. Y además, porque los objetos de investigación se han multiplicado al infinito. O sea, porque hoy tenemos, por poner un caso, un femicidio, que ahora se define bien, digamos, no estoy atacando, pero un femicidio, y un femicidio un femicidio en Recoleta, tuiteado y con una intervención policial inadecuada, por ponerlo en un caso, si hay una historia, hay periodismo de investigación detrás, digamos, si alguien se lo propone, ¿no? O sea, hay temas pequeños que pueden ser grandes temas de periodismo de investigación, ¿no? Así que bueno, eso. Yo complementaría, y me parece que Ariel tiene más autoridad que yo para hablar del tema porque es periodista y lo ve de aquel lado del escritorio, pero la impresión que tengo es que el periodismo de investigación tradicional estaba atado al presupuesto. O sea, un medio con presupuesto podía hacer investigación, porque se podía dar el lujo de tener un periodista que por semanas o incluso por meses no publicaba nada porque estaba abocado a algo que algún día iba a publicar, y a veces no llegaba a algo tan atractivo y era una inversión tirada a la basura, por decirlo de alguna manera. Así que
es mala noticia que los medios tengan cada vez menos plata para estas cosas, justamente porque limita este tipo de periodismo. Pero lo bueno, que mencionaba Ariel hace un momento, es que ahora es más barato investigar, la tecnología permite investigar de una manera que antes no se podía, y eso permite que personas con un perfil, si se quiere, o con una inspiración más vocacional puedan investigar. Es decir, un periodista que vive de escribir una columna u otra como freelance, o de su sueldo que tiene en un medio y con su programita de radio, lo que fuere, con eso completa su pequeño rompecabezas financiero y con eso sobrevive. Si tiene esa vocación, puede darse el lujo a las 10 de la noche, cuando está en su casa y antes de irse a dormir, dedicarle 2 horas a investigar un tema, y antes lo tenía que hacer en una hemeroteca, en una biblioteca, no se sabe dónde, y era una cosa complicadísima, y entonces no lo podía hacer, y ahora lo puede hacer desde su casa. Entonces, paradójicamente, en un escenario de menos disponibilidad de fondos abocados directamente a la investigación, quizá hay más periodismo, vaya a haber más periodismo de investigación gracias a que la tecnología lo permite, y lo permite de una manera más barata y accesible. Bueno, yo les voy a agradecer a nuestros invitados, especialmente vamos a liberar a Ariel, que tiene otra obligación académica. Gracias tanto Ariel como Juan por haber compartido esta charla. Seguramente nos quedamos con ganas de más. Algunos se han ido de nuestros participantes a sus clases, porque muchos tenían clase ahora. Les cuento que tuvimos además un bonus track porque Orlando Di Pino fue uno de los fundadores del Círculo DIRCOM. También tiene una larga trayectoria como gestor de comunicación, así que gracias por haber compartido esta charla. Nada más, gracias por este diálogo. Esperemos tenerlos pronto nuevamente en las aulas de la maestría de gestión de las comunicaciones de UCES. Tenemos más clases abiertas, la próxima va a ser el 25 de junio, ¿no, Adolfo? 25 de junio, va a estar en el marco de la Cátedra de Escritura Institucional Contemporánea que dicta Sebastián Arduriz, y vamos a tener también un gran invitado como es Paulo Rubiano, que es Senior Manager de Experiencia de Usuario en Mercado Pago. Así que bueno, el que está interesado en sumarse a esa clase, bienvenido. Y Adolfo, te dejo el cierre de esta parte de la clase. Nosotros con nuestros maestrandos de primero nos quedamos un ratito más, pero Adolfo, te dejo a vos el cierre. Bueno, rápidamente, de nuevo agradecerles a Juan y Ariel por su calificada participación. Para nosotros realmente es muy enriquecedor poder brindarle a los maestrandos opiniones como las de ustedes, sencillas, claras, con gente de experiencia, destacado en su labor, y es lo que vale para mejorar la performance de nuestros maestrandos. Así que muchísimas gracias por la participación. Lo mismo a Gaby, que se ha tomado el trabajo de coordinar todo este encuentro y que lo ha hecho muy bien, excelentemente. Y a los alumnos y a los invitados especiales agradecerles habernos acompañado, y para la próxima prometemos estar más encima de los temas técnicos, porque evidentemente la relación entre comunicadores y tecnócratas o gente de tecnología pareciera que todavía tiene que desandar unos cuantos pasos más para aceitar las cosas. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias, bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Y bueno, nosotros Relaciones con la Prensa nos quedamos, y gracias al resto. Chao. Buenas noches. Gracias.